Gabriel Díaz, director subrogante de la región metropolitana, Rosario Carvajal, concejala de la Comuna de Santiago, Jennifer Becerra Avendaño, directora ejecutiva del Museo Artequín, Jimena Pessoa, directora del Museo de Artes Decorativas, y María Isabel Orellana, directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral. Este coloquio representa el primer evento de organización conjunta, tras la firma de un convenio internacional de cooperación entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el Museo Nacional de Historia Natural de París, y un convenio específico de colaboración entre el Museo de la Educación Gabriela Mistral y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia. La planificación de este encuentro se ha desarrollado con entusiasmo y compromiso por más de 1 año y medio, y aunque en un inicio fue pensado de manera presencial, las difíciles circunstancias que hemos experimentado debido a la pandemia han hecho que nos reunamos en modalidad virtual. Sin embargo, este formato tiene la ventaja de permitirnos conectarnos en tiempo real desde distintas partes del mundo. Para comenzar con los saludos de la inauguración oficial, dejaré con ustedes a la señora Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Muchas gracias. Quiero saludar a don Carlos Mayé, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a María Isabel Orellana, directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral, a Bruno David, director del Museo Nacional de Historia Natural de París, a Hugues de Varin, maestro de la Museología Internacional, a quien tuve el gusto de escuchar y de conocer en algunos de los congresos de ICOM de hace algunos años atrás, a Jennifer Becerra, directora ejecutiva del Museo Artequín, a Leonardo Mellado, presidente de ICOM Chile, y saludo también a los representantes de 12 países que se suman a este coloquio, así como a quienes lo hacen posible. Muy buenos días a todas y a todos. Sin comunidad no hay museos. Los invito a inspirarnos en esta jornada con un extracto del texto a los niños de nuestra gran poeta Gabriela Mistral. Cito: después de muchos años, cuando yo sea un montoncito de polvo callado, jugad conmigo. Si me recoge un albañil, me pondrá en un ladrillo y quedaré clavada para siempre en un muro. Si me hacen ladrillo de cárcel, enrojeceré de vergüenza oyendo sollozar un hombre. Y si soy ladrillo de una escuela, padeceré también de no poder cantar con vosotros. Cierro la cita. En medio de la conmemoración de los 75 años desde que Gabriela Mistral recibiera el Premio Nobel, su reflexión me inspira a revitalizar e iniciar la conversación que nos reúne. ¿Qué sentido tiene el patrimonio que poseemos como comunidades para que quede clavado para siempre en un muro? Aludiendo a las palabras de la Mistral. Hoy, más que nunca, la función de los museos adquiere real sentido si son capaces de conectar con las comunidades que les dan vida y con sus nuevas narrativas. Una relación que necesariamente pasa por ofrecer experiencias culturales, naturales, emocionales, educativas, pero por sobre todo sociales. Al final, un museo es para cada persona un mundo en el cual descubre e interactúa con su propio mundo. Y este museo no solo puede cumplir con la misión con la que nacieron las instituciones decanas, asociadas a la preservación y puesta en valor de colecciones originales, únicas e irreemplazables, deben estar al servicio de la sociedad. Hoy en día, los museos, en mi opinión, no son tanto de, sino para. Por eso creo que la reflexión contemporánea sobre el rol de los museos debe girar en torno a los públicos. ¿Están acaso los museos realmente conectados con sus comunidades? ¿A qué responden más sus relatos y guiones? ¿Acaso al disfrute de sus visitantes? ¿O a objetivos estéticos o de erudición? ¿Son acaso los museos espejos de conocimientos específicos acumulados por su institución o ventanas para que la ciudadanía pueda conocer a su ritmo y con sus códigos el mundo que les rodea? Grandes dilemas
con distintas respuestas. Los cerca de 95.000 museos que hay en el mundo y los 300 que tenemos en Chile estarán vivos en la medida que sus comunidades mantengan diálogos íntimos con ellos y en tanto sean espacios donde se redistribuye el conocimiento extraído de las colecciones. La riesgosa alternativa o antípoda es el fetichismo. Nuestro deber, por lo tanto, pienso, es revelar las verdades que están colgadas en el muro o conservadas en vitrinas. La tecnología digital, estas nuevas vitrinas que tenemos, ha impuesto por la pandemia nuevas conexiones con las audiencias. Pero ¿con quién? Ojo, que lo digital supone una serie de brechas socioeconómicas, etarias, geográficas, que no podemos soslayar. La media nacional de penetración en nuestro país es apenas de un 50%, pero tampoco en algunas regiones es igual, en algunas baja considerablemente. No podemos permitir que esta nueva sanitaria, que parece nos va a acompañar durante un buen tiempo, implique dejar atrás a los adultos mayores, a escolares y profesores, a docentes, a migrantes, a pueblos migratorios, en fin, a todos aquellos segmentos de la población que tanto ha costado hacer parte de los museos o que aún se sienten marginados de su convocatoria. Tanto a nivel país como desde el ámbito internacional, los desafíos que nos está tocando enfrentar son vastos sin duda. Sin embargo, tengo la más completa convicción de que la mejor forma de sortearlos es precisamente a través del diálogo y las redes que se establezcan. Así podremos encontrar experiencias exitosas, caminos creativos e innovadores. Por todo ello me parece particularmente relevante destacar el convenio entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y el Museo de Historia Natural de París. Son estas las plataformas de colaboración que nos van a permitir avanzar y en lo concreto, al alero de la cual surge este coloquio, cuyas reflexiones posteriormente serán recogidas en una publicación para amplificar más este debate y aprendizaje común. Agradezco el espíritu y la vocación inquieta de quienes han llevado adelante esta iniciativa, tan necesaria para enfrentar juntos el complejo panorama que vivimos a causa de la pandemia, así como los retos que nacen de la relación contemporánea con los públicos. Aprovecho además de agradecer la participación de grandes referentes de la museología internacional, como Luis de Darín, o de quienes darán vida a la mesa inaugural, François Mérès, profesor de la Université Sorbonne Nouvelle de París IX, Yves Bergeron, profesor de Museología y Patrimonio en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Quebec en Montreal, a María Isabel Orellana, directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral y doctora en Museología. Aprovechemos este encuentro para conocer las más diversas experiencias de relación de los museos y sus comunidades y nutrirnos de ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra, por este saludo. Vamos a continuar entonces. En el año 1972, luego de la celebración de la Mesa Redonda de Santiago, Grete Botny se refería a este relevante encuentro museológico en el noticiario mensual del Museo Nacional de Historia Natural, señalando: la definición de lo que es un museo, un servicio a la comunidad, ha sido reconfirmada y más todavía con la definición de museo integrado, que salió de las discusiones sostenidas durante 10 días. Resultó una imagen nueva de esta institución, que deberá ser íntimamente ligada al presente y al futuro de la comunidad, y no solo a su pasado o a sus aspectos académicos, como ha sido hasta ahora su actuación en la mayoría de los casos. A casi 50 años de este relevante hito museológico, el Coloquio Internacional Museología Social, Participativa y Crítica nos invita a reflexionar sobre las discusiones, proyectos, procesos y experiencias que se han desencadenado desde entonces en los museos. Para finalizar, los saludos inaugurales
Dejo con ustedes a la señora Isabel Orellana Rivera, directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral, que les dará la bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes a quienes nos están viendo del otro lado del Atlántico. La verdad es que hoy día es un día bien especial para nosotras y para nosotros en el museo, porque llevamos trabajando en esta actividad más de 1 año y medio en conjunto con Yves Giraud, que ha sido un gran pilar para poder realizar toda esta actividad. Y con un grupo humano que ha sido tremendamente comprometido, sobre todo considerando todo lo que nos ha tocado vivir en los últimos meses. Y hoy es un día doblemente especial porque hoy día se cumplen exactamente 8 meses de que cerramos el museo por la pandemia, y es la primera vez que hacemos una actividad con público. Reiniciamos nuestras actividades con público con este coloquio, si bien el coloquio va a ser virtual. Esta actividad, esta ceremonia es virtual y también es presencial, y tiene un gran significado para nosotros porque este es un museo que trabaja muy vinculado con su comunidad, sobre todo con su barrio, y haber salido de acá o haber cerrado las puertas, porque llevamos ya varias semanas de haber vuelto, pero tener las puertas cerradas nos dolía el corazón, sobre todo cuando los vecinos nos preguntaban cuándo íbamos a abrir. Y entonces que se pueda materializar eso es súper importante, que se materialice en un día como hoy, que precisamente vamos a dar inicio a las reflexiones acerca del rol del museo en estos tiempos con sus comunidades. Es muy importante. Entonces eso es un hecho muy, muy significativo para nosotras y nosotros. Me gustaría aprovechar este momento para agradecer a 2 personas que han sido fundamentales para la realización de esta actividad. Yves Giraud, a quien ya se ha nombrado en esta ceremonia, que es profesor del Museo Nacional de Historia Natural de París y que ha sido el gran impulsor de nuestra parte francesa para esta actividad. Así que yo le agradezco enormemente todo el tiempo, la energía y la dedicación que le ha dado al coloquio y que le sigue dando y que le va a seguir dando en los días posteriores también. Y la segunda persona que es muy importante en el logro de estos objetivos que nos trazamos hace tiempo es Fernanda Martínez, la encargada de desarrollo institucional del museo, que ha sido un pilar fundamental y que seguramente quienes nos están viendo por el canal de YouTube saben quién es, porque se ha comunicado mucho con ustedes, y esperamos que, ella va a tener rostro para ustedes el último día, va a estar en la última mesa, así que ahí la van a poder ver físicamente. Me gustaría solamente sumarme a las palabras de la ministra en relación a la importancia que tienen los museos en estos tiempos que son difíciles para todo el mundo. Las actividades culturales cobran una relevancia fundamental, entendiendo el museo, ¿cierto?, desde el enfoque de derechos y entendiendo que la cultura es un derecho inalienable también de las personas. Así que yo quiero reiterar mis agradecimientos a todos quienes nos han colaborado, al Instituto de Investigación para el Desarrollo de París, de Francia, al Grupo PALOC, de Patrimonios Locales y Gobernanza, que también ha sido un apoyo muy importante para el desarrollo de este coloquio, al Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, que nos ha apoyado emocional y financieramente también, al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que es el sostén principal de esta actividad, y yo aprovecho de agradecer al director que está aquí acompañándonos por el apoyo que le dio a esta actividad y para que efectivamente la pudiéramos concretar. América Latina es un mosaico de especificidades, y durante estos días esas especificidades van a estar saliendo en vivo a los 5 continentes. La mayoría de las ponencias que tenemos son de América Latina, pero también tenemos de África y tenemos de Europa, y tenemos un cúmulo de colegas que están
que van a presentar proyectos muy interesantes y proyectos muy en sintonía con lo que la ciudadanía nos demanda en estos tiempos complejos. Así que yo espero que nos puedan acompañar, que esta sea una instancia de diálogo, de conversación, de retroalimentación, pero sobre todo un espacio de visibilización de todas esas pequeñas estructuras que resisten los embates de las crisis de todo tipo que nos han atravesado en los últimos tiempos, sobre todo en América del Sur, y que siguen entregando con el mismo compromiso, con la misma energía de siempre la mejor cultura posible para nuestras comunidades. Así que esperemos que sea un éxito, esperemos que nos podamos reunir en algún momento en forma presencial. No pudimos hacerlo, pero están dadas las condiciones para que en un futuro seguramente podamos seguir con este tipo de encuentros. Presencial o virtual, a estas alturas ya no es tan importante si nos podemos reunir y nos podemos congregar de la misma manera y podemos conversar y podemos reflexionar como esperamos que vaya a suceder en esta oportunidad. Así que muchas gracias y esperemos que sea un momento grato para todos ustedes. Agradecemos las palabras de la directora y con estas palabras, con esta invitación que nos da la directora, damos el inicio al coloquio internacional del Museo de Museología Social, Participativa y Crítica. Para comenzar, damos la bienvenida a Yves Giraud, profesor del Museo Nacional de Historia Natural de Francia, moderador de la mesa inaugural, 50 años después de la Mesa Redonda de Santiago, ¿dónde estamos con respecto a la museología social, participativa y crítica?